Hola a todos, soy yo, Sofía. Regreso para contarles el resto de esta locura que se convirtió mi vida. ¿Recuerdan la historia que les compartí hace un tiempo? Aquel lío monumental que empezó por una maldita plaga de termitas que decidió que nuestro hogar, el mío y el de Javier, mi esposo, era el lugar perfecto para montar su festín. Sí, esa misma. Parecía una telenovela barata, ¿verdad? Pero les juro que fue tan real como el aire que respiro ahora mismo. Para proteger a todos los implicados, he cambiado nombres y algunos detalles, pero la esencia, el corazón de este relato, es pura verdad. Todo comenzó, como les dije, cuando tuvimos que salir pitando de nuestro pequeño chalet a las afueras de Valencia. El olor del veneno contra las termitas era insoportable, y la única alma caritativa que nos ofreció techo fue mi suegro, don Ricardo. ¿Se acuerdan? Les comenté que pensábamos que sería algo temporal, una semanita, 7 días como mucho, solo hasta que el aire estuviera limpio de nuevo. Pero, ay, mis queridos, ya saben cómo es la vida, ¿no? Siempre tiene sus propios planes y le encanta convertir un ratito en una eternidad. Y fue allí, en ese ambiente prestado, forzado, donde la verdadera tormenta empezó a gestarse. Al principio, yo intentaba mantener la compostura, ser la nuera modelo, la esposa comprensiva. Me decía a mí misma, Sofía, es solo una fase, respira hondo. Pero bastaron un par de días compartiendo techo con don Ricardo para que las máscaras empezaran a caer. No las de él, curiosamente, sino las de Javier. Empecé a notar esas pequeñas cosas que antes ignoraba, las miradas esquivas, los silencios incómodos que gritaban más que cualquier discusión, las llegadas tarde del trabajo, con excusas cada vez más flojas. Ustedes, que siguieron mi historia desde el principio, saben cuánto di por este matrimonio. Siempre ahí, al pie del cañón, apoyando, tragando sapos y justificándolo todo con la palabra amor. Pero, créanme, fue en ese escenario extraño durmiendo en una habitación de invitados que olía a naftalina, compartiendo el café matutino en la cocina de mi suegro y fingiendo una normalidad que no existía que empecé a ver la verdad. Una verdad que, en el fondo, llevaba tiempo ahí, agazapada. Aquella plaga de termitas no solo devoró la madera de nuestra casa. No. Expuso, con una crueldad inesperada, las grietas profundas que ya existían en mi relación con Javier. Y les juro por lo más sagrado que intenté, de verdad que intenté, ser racional, perdonar, comprender. Pero hay cosas que, una vez que las ves, ya no puedes dejar de verlas, ¿entienden? Te persiguen en sueños, se te clavan en la mente. Hoy, mirando hacia atrás, puedo llamar a todo aquello un mal necesario. Porque si no hubiera sido por ese empujón del destino, y qué empujón, quizás seguiría atrapada en esa ilusión de felicidad, engañándome a mí misma, justificando lo injustificable. Pero no. Esa temporada en casa de don Ricardo fue como abrir de golpe las ventanas de una habitación cerrada durante años. Entró aire, entró luz, entró una verdad dolorosa y, sobre todo, entró una decepción tan profunda que aún hoy me cuesta describirla. Así que sí, aquí estoy de nuevo, para ponerlos al día. Porque sé que se quedaron con la intriga después del último capítulo. Y créanme, lo que vino después de esa estancia forzada fue mucho más que revelador. Fue un antes y un después. Yo todavía estaba intentando procesarlo todo, ¿saben? Especialmente después de aquello, de encontrar ese mensaje en el móvil de Javier. ¿Lo recuerdan? Ese mensaje que no dejaba lugar a dudas. Un tal Alex, enviándole emoticonos de fuego, piropos cargados de una intimidad que me revolvió el estómago. Fue la gota que colmó el vaso, la cereza podrida en el pastel rancio que era ya nuestro matrimonio. Pero siendo sincera, aquello fue solo el empujón final. Yo llevaba tiempo sosteniendo los pedazos, viviendo en la negación, fingiendo no ver, incluso ante mí misma. Ese día, recuerdo que Javier se había ido temprano, supuestamente a trabajar. Don Ricardo estaba en el jardín, podando sus rosales con una concentración casi monacal.
Yo me quedé sola en la casa, con ese silencio pesado que a veces es más ruidoso que cualquier grito. Javier había dejado su móvil cargando en la mesita de noche. Una estupidez por su parte, o quizás un acto inconsciente de querer ser descubierto, quién sabe. Normalmente, jamás habría invadido su privacidad. Pero la duda me carcomía por dentro como las propias termitas a la madera. Mis manos temblaban, lo admito. Me acerqué despacio, como si el teléfono fuera a morderme. La pantalla estaba bloqueada, pero él siempre usaba patrones absurdamente simples. Deslicé el dedo, y se abrió. El corazón me latía tan fuerte que sentía las pulsaciones en mis sienes. Abrí la aplicación de mensajería, buscando algo, cualquier cosa que confirmara o negara mis sospechas. Y allí estaba. La conversación con Alex. No eran solo emoticonos de fuego. Eran planes, recuerdos de noches anteriores, frases con doble sentido que no necesitaban traducción. Eran palabras como, mi vida, te echo de menos, anoche fue increíble. ¿Y Javier? Javier respondía con risas, con complicidad, alimentando esa conversación prohibida. Me sentí, vacía. Como si me hubieran arrancado algo de dentro sin anestesia. Me senté en el borde de la cama, la misma cama donde tantas noches él se había girado dándome la espalda, alegando cansancio. Cansado, pensé con una amargura que me quemaba la garganta, cansado de fingir conmigo, querrás decir. Recuerdo mirar mi reflejo en el espejo del armario. Llevaba un vestido sencillo de verano, de algodón fino color lavanda, que se pegaba ligeramente a mi cuerpo por el calor húmedo de Valencia. Tenía el pelo recogido en un moño desordenado, con mechones escapándose alrededor de mi cara. Mis sandalias planas dejaban ver mis uñas pintadas de un rojo intenso, un pequeño acto de vanidad en medio del caos. Me toqué el collar que llevaba, un pequeño dije de plata que él me había regalado hacía años, y sentí una punzada de dolor y rabia. ¿Cómo podía haberme hecho esto? ¿Cómo podía haber sido tan ciega? En ese momento, oí los pasos de don Ricardo acercándose a la casa. Cerré el móvil de golpe, como si quemara, y lo dejé exactamente donde estaba. Me levanté, intentando recomponer mi rostro, tragarme las lágrimas que amenazaban con salir. No podía derrumbarme allí. No delante de mi suegro. Salí de la habitación justo cuando él entraba por la puerta principal, secándose el sudor de la frente con un pañuelo. Me miró, quizás notó algo extraño en mi expresión, porque frunció el ceño ligeramente. ¿Todo bien, Sofía?, preguntó con su voz grave, esa voz que siempre me había parecido reconfortante y que ahora, de repente, me sonaba diferente, cargada de una tensión desconocida. Sí, don Ricardo, todo bien, mentí, forzando una sonrisa que se sentía como una máscara de cartón. Solo, pensando en las termitas. Pero ambos sabíamos, o al menos yo lo sabía, que las termitas eran el menor de mis problemas. El verdadero daño, la verdadera podredumbre, estaba mucho más cerca. Estaba en mi propia cama, en mi propio matrimonio, en mi propio corazón roto. Y la estancia en esa casa, lejos de ser una solución temporal, se estaba convirtiendo en el escenario de mi propia destrucción, o quizás, de una inesperada reconstrucción. Aún no lo sabía. Solo sentía un frío glacial en medio del verano valenciano y la certeza de que nada volvería a ser igual. La grieta se había abierto, y ya no había forma de cerrarla. Los días siguientes a mi descubrimiento se convirtieron en una especie de baile macabro, una coreografía de silencios incómodos y sonrisas forzadas. Despertar en aquella habitación de invitados, sabiendo lo que sabía, era como tragar veneno cada mañana. El aire en el chalet de don Ricardo parecía haberse vuelto más denso, más pesado, cargado de secretos y mentiras. Mi secreto, el conocimiento de la traición. Y el de Javier, su doble vida cuidadosamente ocultada, hasta ahora. Javier seguía en su mundo. Se levantaba tarde, se arreglaba con un esmero que antes no le conocía, ¿sería para Alex?
y salía con la excusa del trabajo o de resolver unos asuntos. Apenas cruzábamos palabra. Un buenos días, seco, un ¿necesitas algo?, lanzado al aire sin esperar respuesta. Era como vivir con un fantasma, un espectro que ocupaba espacio pero carecía de sustancia emocional. Y lo peor era que él parecía no notar nada, o fingía no hacerlo con una maestría digna de un actor consumado. Su tranquilidad me crispaba los nervios, me hacía hervir la sangre. ¿Cómo podía estar tan sereno sabiendo lo que yo sabía? ¿O es que acaso no le importaba en absoluto? Mis interacciones con don Ricardo, por otro lado, empezaron a cambiar sutilmente. Él seguía siendo educado, correcto, el perfecto anfitrión. Pero sus ojos parecían verme de verdad. Notaba mi tensión, mi mirada perdida, mis manos que a veces temblaban al sostener la taza de café. No preguntaba directamente, quizás por respeto, quizás por intuición, pero sentía su mirada sobre mí más a menudo. Una mirada curiosa, a veces preocupada, y otras veces había algo más, algo que me hacía desviar la vista, sentir un calor incómodo subiendo por mi cuello. Recuerdo una mañana en particular. Javier ya se había ido. Yo estaba en la cocina, intentando preparar un zumo de naranja, pero mi mente estaba a kilómetros de distancia, repasando una y otra vez los mensajes de Alex. Dejé caer un vaso al suelo, que se hizo añicos con un estruendo que me sobresaltó. Me agaché rápidamente para recoger los pedazos, sintiéndome torpe y expuesta. Llevaba unos shorts vaqueros cortos y una camiseta sin mangas blanca, sencilla, el uniforme casi obligado para el bochorno valenciano. Al agacharme, la camiseta se ahuecó ligeramente en la espalda, dejando ver la curva inferior de mi columna. Justo en ese momento, don Ricardo entró en la cocina. «Sofía, ¿estás bien?». Oí un ruido. Su voz se apagó a mitad de frase. Yo levanté la cabeza y lo vi allí, de pie en el umbral, con los ojos fijos no en el desastre de cristales, sino en mí. En mi espalda descubierta, en mis piernas flexionadas, en el desorden de mi pelo que se había soltado del moño improvisado. Fue solo un segundo, quizás dos, pero el aire se cargó de una electricidad palpable. Sentí como su mirada recorría mi piel desnuda, lenta, apreciativa. Me incorporé de golpe, sintiendo las mejillas arder. Sí, don Ricardo, no es nada. Solo torpeza mía, balbuceé, evitando su mirada, mientras recogía los últimos trozos de cristal con manos temblorosas. Él carraspeó, como saliendo de un trance. «Deja, yo te ayudo. No te vayas a cortar». Se acercó y se agachó a mi lado. Nuestras manos se rozaron al intentar alcanzar el mismo pedazo de vidrio. Fue un contacto fugaz, accidental, pero envió una corriente por todo mi brazo. Levanté la vista y me encontré con sus ojos, oscuros, intensos, a pocos centímetros de los míos. Había una pregunta en ellos, una tensión que iba más allá de la simple preocupación por un vaso roto. Sostuvimos la mirada un instante eterno, en medio del silencio de la cocina, solo roto por el lejano zumbido de la nevera. Fui yo quien apartó la mirada primero, incapaz de soportar la intensidad de ese momento no verbalizado. Él terminó de recoger los cristales en silencio, se levantó y los tiró a la basura. «Ten más cuidado, hija», dijo en voz baja, y había un matiz extraño en su tono, una mezcla de reproche y «¿algo más?». Salió de la cocina dejándome sola, con el corazón latiendo desbocado y una sensación de confusión y extraña excitación que me asustaba y me atraía a partes iguales. ¿Qué había sido eso? ¿Estaba imaginando cosas, proyectando mi propia angustia y soledad en él? Un par de días después, mientras don Ricardo había salido a hacer unos recados y Javier, como siempre, estaba ocupado, sonó mi móvil. Era un número desconocido, pero reconocí el prefijo de la empresa de control de plagas y reformas. Mi corazón dio un vuelco. Por fin. La liberación. Contesté casi sin aliento,
esperando la noticia de que podíamos volver a casa. Señora García, dijo una voz profesional al otro lado. Sí, soy yo, respondí, impaciente. La llamaba de Reformas Levante. Hemos estado evaluando los daños estructurales causados por las termitas en su chalet. Hizo una pausa dramática. Yo contenía la respiración. Y me temo que no son buenas noticias. La plaga fue más agresiva de lo que pensábamos inicialmente. Ha afectado a varias vigas maestras del techo y del forjado. Están bastante podridas. No es seguro habitar la casa en estas condiciones. Sentí como si me echaran un jarro de agua helada. ¿Qué significa eso?, pregunté con un hilo de voz. Significa que necesitaremos realizar una obra mayor, señora. Hay que sustituir las vigas afectadas, reforzar la estructura. Es un trabajo considerable. Hablamos de semanas, quizás incluso un par de meses, dependiendo de lo que encontremos al abrir. Semanas. Meses. Las palabras resonaron en mi cabeza como una sentencia. Miré a mi alrededor, a las paredes de la casa de mi suegro, que de repente me parecieron las de una celda. Estaba atrapada. Atrapada en esa casa, atrapada en un matrimonio roto, atrapada con un marido infiel y un suegro cuya mirada me hacía sentir cosas que no debía. La ironía era brutal, había huido de las termitas que devoraban mi casa, solo para encontrarme con una podredumbre mucho más profunda y personal devorándome por dentro. Colgué el teléfono sintiendo una oleada de desesperación y rabia. ¿Meses? ¿Meses viviendo esta farsa? ¿Meses viendo la cara de Javier cada día, sabiendo que me mentía, que se reía de mí a mis espaldas con su amante? ¿Meses sintiendo la mirada intensa de don Ricardo, esa tensión eléctrica que crecía entre nosotros como una mala hierba? Me dejé caer en el sofá del salón, el mismo donde a veces se sentaba don Ricardo a leer el periódico. Hundí la cara entre las manos. Las lágrimas que había contenido durante días empezaron a brotar, silenciosas al principio, luego en sollozos ahogados. Lloraba por mi casa invadida, por mi matrimonio destrozado, por mi orgullo herido, por la soledad inmensa que sentía en medio de aquella casa ajena. Y lloraba también por ese miedo confuso que me provocaba la cercanía de mi suegro, por esa atracción prohibida que empezaba a reconocer en el fondo de mi ser. Mi infierno personal, lejos de terminar, acababa de recibir una prórroga indefinida. Y yo estaba allí, en medio de las ruinas de mi vida, sin saber hacia dónde correr, sintiendo como el aire a mi alrededor se volvía cada vez más denso, casi irrespirable. La confrontación con Javier era inevitable, lo sabía. Pero ahora, con la perspectiva de meses atrapada bajo el mismo techo, la urgencia se mezclaba con un pánico creciente. ¿Qué iba a pasar en esa casa durante todo ese tiempo? La noticia de que nuestra estancia forzada se alargaría por meses fue como echar sal en una herida abierta. La desesperación inicial dio paso a una rabia fría y silenciosa. No podía seguir así. No podía pasar semanas, meses, viviendo bajo el mismo techo que Javier, viendo su indiferencia, sabiendo la verdad, mientras yo me consumía por dentro. La imagen de sus mensajes con Alex, las palabras melosas, los emoticonos de fuego, todo ardía en mi memoria como brasas incandescentes. La decisión se formó en mi mente con una claridad aterradora, tenía que enfrentarlo. Ya no podía seguir fingiendo. Esperé el momento adecuado. Un par de días después, don Ricardo tuvo que ir a Valencia para unos asuntos del banco, una gestión que le llevaría toda la mañana. Javier, para variar, se había levantado tarde y ahora estaba apoltronado en el sofá del salón, con el mando de la televisión en una mano y el móvil en la otra, probablemente intercambiando mensajes con su querido Alex. La escena me revolvió el estómago. Parecía tan tranquilo, tan ajeno a la tormenta que se avecinaba. Respiré hondo, reuniendo todo el valor que pude encontrar en las ruinas de mi autoestima. Me aseguré de mi aspecto. No por él, sino por mí. Necesitaba sentirme fuerte,
dueña de la situación, aunque por dentro estuviera temblando. Me había puesto un vestido ligero pero elegante, de un color rojo vino que resaltaba mi piel bronceada. Era sencillo, de tirantes finos, y caía con suavidad, insinuando las curvas de mi cuerpo sin marcar en exceso. Me solté el pelo, dejando que mis ondas naturales cayeran sobre mis hombros. Un toque de perfume, con ese aroma a jazmín que tanto me gustaba. Me miré fugazmente en el espejo del pasillo, mis ojos brillaban con una mezcla de furia y determinación. Entré en el salón. Javier ni siquiera levantó la vista de la pantalla del móvil. Me planté delante de él, bloqueando su visión de la televisión. Él suspiró con fastidio, finalmente alzando los ojos. ¿Qué pasa ahora, Sofía?, preguntó con ese tono de cansancio que tanto me irritaba. Lo miré fijamente, sosteniendo su mirada. ¿Pasa algo, Javier?, repliqué, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. Hice una pausa, y luego solté la pregunta, cargada de una ironía amarga. Dímelo, ¿ya no te gusto? ¿Es eso? ¿De repente me encuentras menos atractiva? Y mientras lo decía, era plenamente consciente de mí misma. Sabía cómo la luz que entraba por el ventanal realzaba el color de mi vestido, cómo el tejido fino se adhería sutilmente a mis caderas, cómo el escote sencillo dejaba al descubierto la piel lisa de mi cuello y clavícula. Sabía que olía bien, que mi pelo tenía ese brillo saludable, que mis labios estaban pintados de un discreto color coral. Y sabía, maldita sea, que fea, lo que se dice fea, no estaba. Era absurdo. La pregunta era un dardo envenenado, lanzado para ver si tenía la desfachatez de inventar una excusa patética. Porque si había algo que yo sabía hacer, incluso en medio del caos, era cuidarme. Mis melones, como diría una amiga con más desparpajo, estaban firmes bajo la tela del vestido, mi cintura marcada, mis caderas generosas. ¿Cómo podía alguien cambiar esto por un lío clandestino con otro hombre? La idea era tan humillante como desconcertante. Él me miró con esa cara de paisaje que ponía últimamente, se rascó la barbilla incipiente, intentando ganar tiempo. Y entonces, soltó el clásico, el esperado: «Ay, mi vida, no digas eso. Es solo que ando muy cansado, ¿sabes? Mucho estrés en el trabajo, la presión». Su voz sonaba hueca, un disco rayado de excusas baratas. Cansado, lo interrumpí, mi voz subiendo de volumen, la rabia finalmente desbordándose. ¿Cansado de qué, Javier? ¿De fingir? ¿O quizás de morder la almohada con otro? La crudeza de mis palabras pareció golpearlo. Vi cómo palidecía, sus ojos se abrían con sorpresa, o quizás miedo. Porque lo sé todo, continué, sin poder parar. Vi los mensajes en tu móvil. Los mensajes con Alex. Sé perfectamente que me estás poniendo los cuernos, y ni siquiera tienes la decencia de hacerlo con una mujer. Es con un hombre, Javier. Grité la última frase, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Esperaba una negativa vehemente, gritos, una escena, cualquier cosa. Pero Javier simplemente bajó la mirada. Sus hombros se hundieron. Respiró hondo, y en lugar de furia o negación, vi algo en su rostro que me heló la sangre: alivio. Un puto alivio. Como si le hubiera quitado un peso de encima al ser descubierto. Me sentí estúpida. Humillada. Toda mi rabia pareció desinflarse, dejando un vacío doloroso. Él no iba a luchar, no iba a dar explicaciones, no iba a pedir perdón. Simplemente, aceptaba. Tragué saliva, intentando controlar el temblor de mi voz. Bueno, dije, con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Solo para que lo sepas, acabo de hablar con los de la reforma. Nuestra casa, la de las termitas, resulta que tiene las vigas maestras podridas. Necesita una obra grande. Vamos a tener que quedarnos aquí, juntos, durante bastante tiempo.
Semanas, quizás meses. Vi un atisbo de pánico en sus ojos al escuchar eso, pero se recompuso rápidamente. Así que, continué, mirándolo directamente, sintiendo como cada palabra sellaba el final de nuestra historia, tendremos que aguantarnos bajo este techo unos meses más. Pero te lo advierto ahora mismo, Javier. En cuanto esa casa esté arreglada y podamos salir de aquí, se acabó. Se acabó todo. Ponemos el chalet en venta, repartimos lo que sea, y cada uno sigue su camino. Fin de la historia. ¿Lo has entendido? Él levantó la vista, sus ojos encontraron los míos por un instante. Había una mezcla de resignación y quizás algo de tristeza, pero ninguna intención de rebatir. Simplemente asintió en silencio. Un leve movimiento de cabeza que puso punto final a años de matrimonio, a una vida compartida, a todos los planes y sueños. Y ese silencio, esa aceptación pasiva, dolió más que cualquier grito, más que cualquier insulto. Era la confirmación definitiva de que para él, yo, nosotros, ya no significábamos nada. Que llevaba tiempo viviendo una mentira y que mi descubrimiento era, en cierto modo, una liberación para él. Me quedé allí de pie, frente a él, sintiendo un torbellino de emociones contradictorias, rabia, dolor, una extraña sensación de vacío y, muy en el fondo, una incipiente y peligrosa sed de, no sabía exactamente qué. ¿Venganza? ¿Justicia? ¿O simplemente la necesidad de que él sintiera una mínima parte del dolor que me estaba desgarrando por dentro? El aire en el salón seguía denso, pero ahora olía a final, a ruptura irrevocable. La confrontación había terminado, pero algo nuevo y oscuro acababa de empezar a gestarse dentro de mí. Los días que siguieron a la confrontación con Javier se instalaron en una calma tensa, casi glacial. Vivíamos bajo el mismo techo, pero éramos dos extraños compartiendo pasillos y silencios. Las comidas se volvieron un ejercicio de evasión mutua. Él apenas levantaba la vista de su plato o de su móvil, y yo me concentraba en cualquier cosa con tal de no cruzar su mirada. Era agotador, esa constante representación de indiferencia cuando por dentro bullían la rabia y el dolor. Don Ricardo, por supuesto, no era tonto. Notaba la atmósfera cortante, la ausencia total de interacción entre su hijo y yo. A veces, cuando Javier no estaba, me preguntaba con cautela, ¿seguro que todo va bien, Sofía? Pareces distante. Yo siempre encontraba una excusa, el estrés por la casa, el cansancio, el calor sofocante de aquel verano valenciano que parecía no dar tregua. Él asentía, pero sus ojos oscuros me decían que no se tragaba del todo mis respuestas. Había una inteligencia aguda en su mirada, una capacidad de observación que empezaba a inquietarme y, a la vez, a intrigarme. Mientras tanto, algo cambiaba dentro de mí. La furia inicial contra Javier se iba transformando en una especie de frialdad amarga, un sentimiento de profunda decepción que dejaba un hueco enorme. Y en ese hueco, empezaron a crecer otras cosas. Empecé a fijarme más en don Ricardo. No de forma consciente al principio, pero notaba su presencia de una manera diferente. Observaba sus manos fuertes y cuidadas mientras leía el periódico, la forma en que se concentraba al escuchar las noticias, la línea seria de su boca que a veces se curvaba en una media sonrisa irónica. ¿Era simple curiosidad? ¿Una forma de distraerme de mi propia miseria? ¿O era algo más peligroso, una chispa de atracción nacida de la soledad y la necesidad de sentirme deseada de nuevo, después de la humillación que Javier me había infligido? Quizás era una mezcla de todo eso, un cóctel explosivo que amenazaba con estallar. Una tarde, el aburrimiento y la ansiedad me estaban volviendo loca. Javier había salido, a tomar algo con unos compañeros, dijo, aunque yo sospechaba que su compañía era bastante más específica y respondía al nombre de Alex. Don Ricardo estaba en su despacho, trabajando en unos papeles. Yo vagaba por la casa sintiéndome inútil y perdida. Recordé una vieja receta de mi abuela, de crema catalana. Nunca había sido una gran cocinera, más bien un desastre, pero necesitaba hacer algo, cualquier cosa,
para mantener las manos y la mente ocupadas. Me metí en la cocina y empecé a reunir ingredientes, consultando torpemente una receta que encontré en internet. La leche, el azúcar, las yemas de huevo, la maicena, la canela, la piel de limón. Era un caos. Pronto tuve harina en la nariz y yema de huevo en la manga. Suspiré, frustrada. Justo en ese momento, don Ricardo apareció en la puerta de la cocina, atraído quizás por el ruido o el olor a leche quemada que empezaba a flotar en el aire. Vaya, Chef Sofía en acción, dijo con un toque de humor en la voz. ¿Necesitas ayuda o prefieres que llame a los bomberos? Me reí a pesar de mí misma. Creo que subestimé mis habilidades culinarias, admití, señalando el pequeño desastre sobre la encimera. Llevaba mi vestido rojo vino del otro día, pero me había puesto encima un delantal blanco que até con fuerza a mi cintura, lo que, sin darme cuenta, acentuaba mi figura. Él entró en la cocina, se remangó la camisa dejando ver unos antebrazos fuertes y bronceados y se acercó. A ver, ¿qué tenemos aquí? Empezó a revisar la receta, a darme indicaciones con calma, con paciencia. Su cercanía era intensa. Podía oler su loción de afeitar, un aroma clásico, masculino, mezclado con el ligero olor a tabaco que a veces percibía en él. Trabajamos codo con codo, removiendo la crema en la olla, midiendo ingredientes. Nuestras manos se rozaron varias veces, al alcanzar el azúcar, al pasarle yo una cuchara. Cada roce era como una pequeña descarga eléctrica, cada mirada que se cruzaba duraba un instante más de lo estrictamente necesario. Hubo un momento en que, al intentar alcanzar la rama de canela, tropecé ligeramente y mi hombro chocó contra su pecho. Él me sujetó por la cintura para evitar que cayera, sus manos firmes sobre la tela del vestido y el delantal. Me quedé inmóvil, sintiendo el calor de su cuerpo, el latido de su corazón contra mi espalda por un segundo. Cuidado, murmuró cerca de mi oído, su aliento cálido erizando mi piel. Me aparté rápidamente, con el corazón desbocado. Finalmente, la crema estuvo lista. La vertimos en coswolites de barro y las dejamos enfriar. Había un silencio extraño en la cocina, cargado de la tensión acumulada durante la última hora. Nos quedamos de pie, uno frente al otro, separados por la pequeña isla de la cocina. Fue él quien rompió la distancia. Lentamente, levantó una mano y, con una suavidad inesperada, me apartó un mechón de pelo rebelde que se me había pegado a la mejilla por el calor. Sus dedos rozaron mi piel, enviando un escalofrío por toda mi columna. Sus ojos oscuros se clavaron en los míos, y vi en ellos una mezcla de deseo y duda. No sé quién se movió primero. Quizás fui yo, inclinándome ligeramente hacia él. Quizás fue él, acortando el último centímetro que nos separaba. Pero de repente, sus labios estaban sobre los míos. Fue un beso que empezó con timidez, casi como una pregunta, pero que rápidamente se profundizó, volviéndose hambriento, desesperado. Mis manos volaron hacia sus hombros, agarrándose a él, sintiendo la solidez de su cuerpo bajo la camisa. Sus manos bajaron por mi espalda, apretándome contra él, una de ellas deteniéndose en la curva de mi cintura, sus dedos presionando ligeramente la tela, sintiendo mi forma a través de ella. Era un beso robado, un beso prohibido, cargado de todas las frustraciones, la soledad y la rabia acumuladas. Podía saborear un ligero dulzor en sus labios, quizás del azúcar que habíamos usado, mezclado con el sabor más oscuro del tabaco. Mi respiración se aceleró, mi cuerpo entero vibraba con una mezcla de miedo y una excitación arrolladora. Tan abruptamente como empezó, terminó. Nos separamos, jadeando ligeramente, mirándonos a los ojos con una mezcla de shock, confusión y algo más, algo innegable que acababa de encenderse entre nosotros. El silencio volvió a caer, pesado, denso, lleno de lo no dicho, de lo recién hecho. Las coswolites de crema catalana reposaban olvidadas sobre la encimera, testigos mudos de la línea que acabábamos de cruzar. Estábamos en territorio peligroso, y ambos lo sabíamos. La pregunta era, ¿qué demonios íbamos a hacer ahora?
El silencio que siguió al beso robado en la cocina fue casi peor que cualquier grito. Los días siguientes, don Ricardo y yo nos movíamos por la casa como dos imanes que se repelen y se atraen al mismo tiempo. Evitábamos quedarnos solos, pero cuando nuestras miradas se cruzaban por encima de la mesa del comedor o en un pasillo, la electricidad era palpable, cargada con el recuerdo de ese contacto prohibido. Sentía una mezcla tóxica de culpa, miedo y una extraña, oscura excitación. ¿Qué habíamos hecho? ¿Y qué significaba? Él parecía tan confundido como yo. A veces lo sorprendía mirándome con una intensidad que me hacía sonrojar, otras veces parecía evitarme deliberadamente. Una mañana encontré una pequeña ensaimada de mi pastelería favorita junto a mi taza de café. No dijo nada, pero yo supe que había sido él. Ese pequeño gesto, esa atención silenciosa, en lugar de calmarme, avivó aún más la llama peligrosa que se había encendido entre nosotros. Mientras tanto, Javier seguía en su limbo de indiferencia. Su tranquilidad, su aparente despreocupación por el cataclismo que había provocado en mi vida, alimentaba mi rencor día a día. La rabia fría que sentí tras la confrontación no se disipaba, al contrario, se solidificaba, buscaba una salida, una forma de impactarlo, de hacerle sentir algo, cualquier cosa que no fuera esa apatía insultante. Y entonces, la idea empezó a tomar forma, retorcida y peligrosa. Quería que él viera. Que viera lo que había perdido, o quizás, lo que yo era capaz de hacer ahora que él me había roto. Quería herir su ego, quizás exponer su propia hipocresía. La venganza, disfrazada de justicia poética, empezó a susurrarme al oído. El plan requería cruzar otra línea, una mucho más oscura. Necesitaba pruebas, algo tangible que enviarle. Y para eso, necesitaba repetir lo ocurrido con don Ricardo, pero esta vez, con premeditación y un testigo silencioso, la cámara de mi móvil. Me sentí sucia solo de pensarlo, pero la imagen de la cara de Javier al recibirlo me daba una fuerza perversa. Esperé la noche adecuada. Javier había salido, otra vez. Don Ricardo estaba en su despacho, leyendo bajo la luz de un flexo. Me puse un camisón de seda ligero, color perla, que se deslizaba sobre mi piel con cada movimiento. No era especialmente revelador, pero la tela sugería más de lo que mostraba. Respiré hondo y fui hacia el despacho. Antes de entrar, apoyé discretamente mi móvil en una estantería cercana, en un ángulo que captaría la zona del pequeño sofá que había allí, asegurándome de que la luz tenue creara más sombras que detalles explícitos. Pulsé grabar. Entré. Él levantó la vista de su libro, sorprendido al verme allí, vestida así. No hizo falta decir mucho. La tensión acumulada, el deseo no resuelto, todo estaba en el aire. Me acerqué lentamente. Él se levantó. «Sofía», murmuró, su voz ronca. Esta vez fui yo quien inició el beso. Fue más desesperado que el primero, más urgente. Mis manos se enredaron en su pelo, sintiendo la textura ligeramente áspera. Sus manos recorrieron mi espalda por encima de la seda, bajando hasta mis caderas, apretándome contra él. Sentí el calor de su cuerpo, el latido acelerado de su corazón. Nos dejamos caer en el pequeño sofá, entre besos y caricias febriles. Sus manos exploraron con más audacia, siempre sobre la tela del camisón, una mano subiendo por mi muslo hasta detenerse justo donde empezaba la curva de mi cadera, sus dedos quemando a través de la fina seda. Gemí suavemente contra su boca. Él respondió con un suspiro ahogado, enterrando su rostro en mi cuello, su barba incipiente rozando mi piel sensible. Los sonidos eran tenues, nuestra respiración agitada, el roce de la seda, algún murmullo ininteligible. Sabía que el móvil estaba grabando esos fragmentos de intimidad robada, esos sonidos, esas sombras. Y sabía que don Ricardo, perdido en el momento, no tenía ni idea. Cuando todo terminó, y él se quedó dormido o ampliamente quieto a mi lado, me levanté con sigilo. Recogí mi móvil, detuve la grabación. Miré un fragmento,
sombras, movimiento, el sonido de nuestra respiración. Era perfecto. Implícito, pero devastadoramente íntimo. La frialdad volvió a invadirme. Tenía que irme. Ahora. Fui a la habitación de invitados y empecé a meter mis cosas en la maleta, con movimientos rápidos y silenciosos. Mis manos temblaban. Saqué mi otro móvil, uno prepago que había comprado por si acaso, y escribí a mi amiga Elena, que vivía en el centro de Valencia. Amiga, necesito un favor enorme. ¿Puedo ir a tu casa? Ahora mismo. Urgente. La respuesta llegó casi al instante. Claro, Sophie. ¿Estás bien? Ven cuando quieras, te espero. Respiré hondo. Abrí WhatsApp en mi móvil principal. Busqué el contacto de Javier. Seleccioné el clip de vídeo que acababa de grabar. Dudé un segundo. Luego pulsé enviar. Vi cómo la barra de progreso se completaba. Mensaje entregado. Las 2 palomitas azules aparecieron casi al instante. Él estaba en línea. Lo había visto. Llamé a un Cabify. Cogí mis maletas, una en cada mano. Salí de la habitación, pasé por el pasillo como una sombra, evitando mirar hacia el despacho. Abrí la puerta principal con cuidado y salí a la noche cálida y húmeda de Valencia. El coche llegó en minutos. Me metí en el asiento trasero, cerré la puerta y sentí como si me quitaran un peso enorme de encima, aunque otro, más oscuro, se instalaba en su lugar. Apagué mi móvil principal, saqué la tarjeta SIM y la partí en 2 con rabia y una extraña sensación de liberación. La tiré por la ventana antes de que el coche arrancara. El trayecto hasta casa de Elena fue borroso. Al llegar, ella me esperaba en el portal, con cara de preocupación. Me abrazó fuerte. ¿Qué ha pasado, Sophie?, preguntó en voz baja. No pude responder. Subimos en el ascensor en silencio. Sentía un agotamiento infinito, una mezcla de adrenalina residual, culpa y un miedo profundo por lo que acababa de desatar. Justo cuando las puertas del ascensor se abrían en el piso de Elena, mi móvil prepago, el que aún conservaba, vibró en el bolsillo de mi pantalón. Lo saqué. Un número desconocido. Antes de que pudiera contestar, el móvil de Elena sonó. Ella miró la pantalla y luego a mí, con los ojos muy abiertos. Es Javier, susurró. Está llamando como loco. Sofía, ¿qué has hecho? La pregunta quedó flotando en el aire denso del rellano, mientras las puertas del ascensor se cerraban detrás de nosotras, dejándome allí, en el umbral de una nueva incertidumbre, con las consecuencias de mis actos a punto de estallar. La historia había terminado un capítulo, pero otro, quizás mucho más oscuro, acababa de comenzar.